Imaynaya kashankichis wallqipanaykuna allanchu wallqyachu kusisqallachu ñuqa kani Cipriano Rudy. Kunanchaymi rimasunchis ñuqa kawsayniymanta phisqa chunka kusas nisqamanta maypichus willashaykichis kawsayniymanta ñuqa sutiymi kashan Cipriano Rudy. Castellano simipi nispacha chaypicha rimasunchis Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo sé que de muchos años, muchos meses, ¿qué tanto he cambiado? Coménteme, Y también quería decirles muchísimas gracias a aquellas personas que me están acompañando, que están dando likes, comentarios. Muchos de ustedes comparten videos, Sobre todo a ti, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. No sé de cuánto tiempo estamos regresando a este canal de YouTube. Pues el día de hoy les voy a contar sobre 50 cosas sobre mi amigos. Así que comencemos. Nanco, ya estamos de vuelta, y amigos. Ya empezar con unas 50 cosas sobre mí. Yo sé que tú no me conoces mucho, de verdad. No. Pero, así que el día de hoy les voy a contar 50 cosas sobre mí. No sé cómo empezar con primera cosa, ¿ya? Primero. No, mi nombre completo es Cipriano Rudy Arenas Salas. Mido unos 60. Bueno, tengo 27 años actualmente y cumplo 16 de septiembre. Bueno, actualmente he estudiado primeramente ciencias de la comunicación, médico veterinario zootecnista y producción agropecuaria. Bueno, producción agropecuaria. Nací en Perú. Tengo una historia sobre mí, pues tengo una operación. Mi película favorita es Transformers. Mi youtuber favorito es el coreano de Corea. Dice Ings A. Policía ambulancia. Mi especialidad ahorita es en médico veterinario. Me gusta algunas cirugías, cortes, esterilización de mascotas, desinyectables. Mi deporte favorito actualmente es arco. No me refiero a ese arco que te patea, no, sino es arco con flechas. Si no fuera ahorita médico veterinario zootecnista MBZ, pues ahorita no sé dónde estaría, quizá tirado en la calle, quién sabe. Mi actividad favorita es caminar, trotar. Soy fan de correr, trotar, jugar. Mi anime favorito fue Dragon Ball Z, Mi comida favorita es cancacho ayavireño, En toda mi vida jamás me he agarrado a golpes. Tampoco esa persona que tiene que darme golpes nunca me dio. Aquí quizás cuando era chivo, no recuerdo. Pero sí, no me gustan esas cosas. No. A mí me gusta solucionar las cosas con palabras, no a golpes, a gritos, no hacer algún no sé tocar ningún instrumento, nada, solo sé tocar nada más. No tengo tatuajes, de verdad. Tampoco no me gusta hacer tatuajes. Para nada, no importa que me obliguen, no me gusta para nada, ni pienso tatuarme en algún día, jamás. Pues ahorita trabajo como diseño y gráfico, también tengo una empresa de médico y nutricionista y también edición de videos, doblajes, edición de videos, músicas, edición de músicas. Hay un montón de trabajo, tengo muchos trabajos, sé de 1000 oficios. Házmelo esto, te lo hago. Si alguna vez nunca trabajé en ese trabajo, pues me lo aprendo y pues puedo continuar sin ningún problema. Soy soltero y no tengo ningún hijo. No sé bailar. Ahí estoy parado como palmera, pero sí me gusta bailar. Cuando sé bailar de esa tal música, de una danza, me lo bailo. Gustos en chicas. Aquí muchos me han preguntado. Gustos en chicas, pues no de mi país, no. Pero mis gustos en chicas son primeramente las chicas asiáticas. Ya te imaginarás quiénes. Puede ser coreanas, pueden ser japonesas, pueden ser chinas. En segunda serían las de rusas, puede ser de Ucrania, puede ser de rusas. Y por último sería cualquier persona de extranjero, menos de mi país, que es Perú. No sé por qué tengo clima que no me gusta para ese calor. Tengo que estar chambeando, estoy trabajando en plena sol, calor. Olvídatelo, no voy a tener esas ganas de trabajar. Empiezo a perder esas ganas de trabajar. Pero una vez cuando empieza a sombrear o sombra, frío, el que estoy chambeando duro y en pleno frío, te lo trabajo como sin nada, sin cansancio. Si tú me hagas enojar, pues al mismo tiempo no puedo enojarme.
tengo paciencia, pero si es exageradamente ya me empiezo a enojarme y pues decirte cosas que no debería decirte. Mi color favorito es oscuro, blanco, rojo, azul. Mi super héroe favorito era Flecha, Arrow, esa flecha verde, el capucha verde, Flecha, Arrow. Mi caricatura favorita es Conoce al Arnold. Primer país que me gustaría conocer es Asia. Puede ser Corea, China, Japón, cualquier. Pues algo de mi infancia. No me gustaba caminar ni estar en lugares oscuros, muy oscuros. Dentro de la casa, como afuera, en el camino, tenía mucho miedo. Pensaba que había algo como monstruo, no sé, en ese edad que cuando era yo chivolo pensaba muchas cosas. El peor que hice en la vida es pasarme roche un día. Yo llevé un avecito pequeñito, recién nacido a la escuela. Y pues empezaba a llorar en las clases y no sabía. Y ya era mediodía ya y empezaba a llorar. No sé, yo imagino que era de hambre, tenía hambre. Y pues, ¿qué pasó? Mis compañeros me miraban feo, hasta el docente, ¿no? Y yo no podía hacer nada, ¿qué hacer? Wow, me quedé peor lo que me pasó en la vida. ¿Por qué me gusta MBZ? ¿Por qué me gusta médico veterinario zootecnista? Porque me gustan animales, me gusta ayudar. No hay ningún animal que no me gusta. En toda mi vida en hospital he estado un mes echado en la cama sin hacer nada, estaba aburrido, estresado. Mis animales favoritos son primeramente los gatos, luego los hamsters, luego los perritos. No me gustan comidas muy picantes, me gusta picante suavecito. Justamente soy médico veterinario zootecnista, también técnico agropecuario, diseño gráfico. Soy cuadrado. O sea, ¿cómo te explico? De verdad soy estricto en lo que hago, ¿no? Cualquier cosa. Digamos, si tú quieres ser parte de mi empresa, si quieres ser parte de mi proyecto, bienvenido. Sabes o no sabes, tengas o no tengas experiencia, bienvenido. Pero 2 o 3 veces que me falles, adiós, chao. Despedido. A mí me gusta puntual, responsable. Actualmente vivo solo, no tan solo, pero estoy solo, pues empecé a vivir solo desde que tenía 20 años. Yo salí solito adelante, simplemente creando un contenido en redes sociales. Convertí en un influencer y pues vivo de eso. También no solo vivo de eso, también vivo de otros trabajos que tengo actualmente, ¿no? Fiestas no me gusta para nada. Ir a fiestas odio. Pero sí me gusta ir a fiestas si tú me invitas. Si vamos a ir juntos, claro. Pero solito para nada. Si me dices, vamos a la fiesta, no me voy. Mi serie favorita es Diario de Vampiros, The Vampire Diaries. Así me gustan viajes, conocer lugares bonitos, paseos, así. Bacán, chévere. Mi talento ahorita es hacer doblajes en mi idioma quechua, traductor. Puede traducir cualquier frase, traducir algunas letras de músicas a quechua, algunos palabras, un montón de palabras, solo lo que quieres lo puedo traducir a quechua, no hay ningún problema, amigos. Puedo emitir voces de los muchos personajes de anime, puede ser alguna película, pero no 100%, será por unos 70%, Y mi cumpleaños me gustaría que me regales cualquier regalo, si te ocurra, pues si te gusta, pues cualquier regalo acepto en mi cumpleaños, no importa que sea pequeña cosita, pues lo acepto. Una experiencia muy buena a mí, lo que me pasó es ayudar a las personas más necesitadas. Y pues algún día, ahorita tengo muchas metas y algún día cumplo los más importantes. Juro que voy a volver y apoyaré a las personas más necesitadas. Yo sé que cómo se siente, pues por eso algún día voy a continuar eso. Mi primer beso fue a los 18 años con la lengua. Lo que no me gusta de MBZ, o sea de médico veterinario zootecnista, es hacer operaciones profundas. Tengo fobia. Y también os decir que si eres un técnico agropecuario o profesional agropecuario que se estudiaste, te pueden decir no puedes hacer algunos trabajos de lo que realizan los médicos veterinarios zootecnistas.
Entonces, como operaciones, cirugías, poner tus clínicas veterinario, eso. Y te gusta realizar actividades, lo que realizan los médicos veterinarios o tenistas, pues a ti no te conviene, te dicen que no puedes realizarse. Yo te digo que en esta vida todo es posible. Pusieron el pecuario con médico veterinario es casi similar, no hay ninguna cosa que cambia. Hay ciertas partes. Pero simplemente, pero si sabes, si tú tienes experiencia en cirugías, en operaciones profundas, no hay ningún problema. Pero si no tienes experiencia, tienes que tener un acompañante de un médico veterinario y pues como puedes hacer actividades que quieres hacer. No soy popular, no soy muy popular. Hay cierto, para otras personas puede ser muy popular, para muchas personas también no puede ser popular, ya que no me conocen. Quizás en algunas partes sí me conocen demasiado. No soy fan de alcohol, no me gusta mucho embriagarme, tomar. Pero puede ser con amigos, pero en eventos muy especiales como cumpleaños, puede ser así de un eventos realizados, eventos muy importantes, ¿sí? Y pues no me gusta también probar, creo que un poquito sí me gusta probar trago, sí me gusta probar, sí, qué sabor tiene, a qué se sabe. Claro que sí. Mi música favorita ahorita, no lo sé, porque hay un tiempo que me puede gustar muchísimo una música, una canción, lo que sea, ¿no? Pero de pasando tiempo ya no, ya. Viene otro tema, otra música, ese ya también me gustaría, me gusta ya escuchar, oír. Pero de verdad sí me gustan de toda música, soy universal, cualquier música que hay, sí me gusta, puede ser techno, rap, guayno, salsa, K-pop, un montón de cosas sí me gustan, pero de pasando el tiempo ya no, ya, prefiero escuchar otra música. Mi regalo favorito, acepto cualquier cosa, mi fruta favorito actualmente son las fresas. Eso sería todo, amigos. Espero que los 50 cosas sobre mí, amigos. Pero si quieres saber cada uno de estos cosas que te dije, pues coméntame aquí abajo porque voy a hacer un video. Si quieres que haga un video de cada cosa que dije, pues coméntame aquí abajo. Estaré haciendo de que por donde comenzamos, por donde terminamos. Eso les iba a decirles. Espero que les guste este video. Si es nuevo en el canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni nada. Estamos subiendo video cada semana, amigos, ¿eh? ¿Por qué? Porque también quiero decir que mi otro canal se llama Doblaje Quechua. Que sí, muchísimas gracias por apoyarme en este canal, porque antes hemos creado también otros canales, pero no se elimina, no sé por qué YouTube no se elimina. Si siempre apóyenme, siempre aporto algo en doblajes quechua, ¿no? Doblajes quechua de películas, series, animes y mucho más de español a quechua, amigos. Y pues nos pueden visitar en YouTube y mi otro canal de YouTube. Y mi otro canal les estaré dejando aquí abajo. En TikTok también estamos, en Facebook, en Telegram. Nos pueden también encontrar. Estamos haciendo doblajes quechua, amigos, Así que muchísimas gracias. Nosotros estamos de vuelta para el video, amigos. Aña, y que video vamos que manta. A mí no cae chiste, yo soy que mucho cheque que rape. Suscribir que nos va a activar la campanita de notificación nescata escritura kichis kichis Cipriano Rudy y me mantacho de mamita bueno se kichis que rape kelka muchos amigos gracias de verdad, muchísimas gracias por acompañarme muchos años y que tú me estás acompañando desde que hemos empezado este canal de YouTube. Hay un momento que voy a sortear, por eso tienen que estar atentos, ya que voy a hacer sorteos especialmente para los fans que siempre ven mis videos y pues un regalo, un sorteo, porque siempre me estás apoyando y eso pues mereces un sorpresa, un regalo, no sé qué es para tu cumpleaños, qué es para ese día tan especial, no te preocupes. Mucha confianza, comenten aquí abajo, yo te voy a apoyar. ¿En qué te puedo apoyarte? Comenten aquí abajo, yo estoy apto para apoyarles. Si eres fan de mi canal, yo estoy apto para apoyarte. Así que muchísimas gracias, Creo que me mucho. Gracias, amigos.